A continuación se va a presentar la ponencia titulada Vulnerabilidad de la especie Rizoma manglar en la Reserva de la Biosfera Los Petenes, impartido por el biólogo José Guadalupe García Casova de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. El biólogo José Guadalupe García Casanova es egresado de la licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Formó parte del equipo de trabajo de la Dirección General de Sistemas de Información Geográfica para la Protección de los Recursos Naturales en la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente. Ha colaborado en proyectos como el monitoreo a nivel nacional de manglares. Tiene un diplomado en geomática por el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente realizó estudios de maestría en el posgrado de Energía y Medio Ambiente por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, con el proyecto de tesis titulado Escenarios de vulnerabilidad de rizoma manglar ante las posibilidades efectos del cambio climático en la Reserva de la Biosfera Los Petenes en el estado de Campeche. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Démosle una calurosa bienvenida al biólogo José Guadalupe García Casanova. Esperemos a que pongan mi presentación y ya iniciamos. Buenos días, gracias por estar aquí, por su presencia. El tema que les voy a dar es les voy a hablar un poco de mi tema de tesis para la maestría. El tema es vulnerabilidad de la especie Rhizophora mangle de la Reserva de la Biosfera de Los Petenes ante el cambio climático. Este proyecto es en colaboración con la doctora Sosa, aquí presente, la doctora Claudia Gras de la Universidad Autónoma de Campeche y la doctora Margarita Gallegos de la UAM Iztapalapa. Bueno, primero tenemos que ponernos un contexto. México ocupa el 4º lugar en cobertura de manglar a nivel mundial. De las 73 especies de manglar real conocidas, México posee registro de 6 de ellas. Es la especie más abundante no solo en el país, sino también en América Latina. Esta especie se distribuye en 16 estados costeros del país. Está incluida dentro de la norma oficial mexicana Semarnat 2010, el 059, con estatus de amenazada. Esta especie, su zonificación típica, que es decir, la posición que guarda con respecto al mar, es que siempre se encuentra al frente, típicamente, no necesariamente tiene que estar ahí. Esta especie, junto con las otras especies asociadas a él, es una de las especies que genera mayores, numerosos servicios ambientales. Entre los más destacados está la protección a la costa, evita la erosión del suelo, es sumidero de carbono y también es lugar de anidamiento de especies comerciales de langostinos o de peces. Y esta es la especie más tolerante a la inundación debido a que posee raíces tipo zanco, con las cuales se anclan al sustrato, entonces pueden tolerar fuertes inundaciones y el embate de las mareas. Bueno, Rhizophora mangle, ¿cómo está en la Reserva de la Biosfera de Los Petenes? Este es un mangle del tipo borde y cuenca matorral. Está asociado a 3 especies. Puede estar presente alguna de las 3 o las 3 juntas. Está asociado principalmente a Avicennia germinans, Avicennia germinans, que es el mangle negro, el Anguncularia racemosa, que es el mangle blanco, y Conocarpus erectus, que es el mangle botoncillo. Los árboles que llegan a medir entre 3 y 10 metros en esta zona tienen una estructura forestal un poco achaparrada debido a la falta de nutrientes y las altas condiciones de salinidad presentes, comparado con otros lugares como Laguna de Términos. Las principales amenazas de la especie en esta zona son principalmente la contaminación, el cambio de uso de suelo, la expansión urbana
debido a que a la parte más sur de la reserva está un poblado y también en ese poblado, también cerca del manglar, se construyó una carretera, entonces eso afectó de seria forma al manglar. Y el cambio climático también es una seria amenaza y latente a este ecosistema. El manglar es frágil naturalmente al cambio climático. ¿De qué forma? El cambio climático involucra, como hay aumento de temperatura y disminución de precipitación, va a haber un cambio en salinidad. El manglar, si bien es tolerante a la salinidad, los cambios en magnitud y en rapidez puede no ser completamente, los puede afrontar de la mejor forma. A la inundación mareal, esto tiene que ver en relación al aumento del nivel del mar. También a la fisicoquímica del suelo. Hay muchas variables fisicoquímicas que dictan la salud de este ecosistema o de esta especie en general, como puede ser el potencial redox y el pH, disculpe. Y también la sedimentación, ya que con esta puede hacer frente a lo que es el aumento del nivel del mar mediante la acumulación de sedimento, va creando una superficie sobre cuál elevarse, y esto es una forma de capacidad adaptativa del manglar para hacer frente a esto. ¿Qué efectos va a traer el cambio climático sobre la reserva de la biosfera de los Petenes? Bueno, aquí les muestro al horizonte de tiempo del futuro lejano, del 2075 al 2099. Tenemos que a final de siglo, dependiendo de los escenarios, puede llegarse de entre 0.69 grados centígrados de aumento de temperatura hasta 4.67, que es demasiado. Y en precipitación va a haber un déficit de menos 6.69% de lluvia hasta menos 16.11% de lluvia. Esto solo es para los escenarios regionales de la Reserva de la Biosfera de los Petenes. Para el estudio de vulnerabilidad utilizamos un marco teórico basado en dos autores, principalmente en el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, en su reporte de evaluación 2007, en la cuarta, y a la GIZ, el cual propone el siguiente modelo teórico de la vulnerabilidad, en donde considera que la exposición a estresores externos, como en este caso la precipitación y temperatura, más la sensibilidad a cambios en los parámetros de pH, salinidad y potencial redox, además de la fragilidad natural de la zona, va a generar un impacto potencial que para nuestros intereses lo consideramos como una vulnerabilidad climática potencial de la especie Rhizophora mangle. La metodología que seguimos se dividió en 4 pasos. El primer paso fue hacer el análisis de la exposición de la zona de estudio a la precipitación y la temperatura. Para eso se hizo un análisis de la información histórica de la precipitación y temperatura. Se construyeron isoyetas e isotermas con base en datos de 11 estaciones para la precipitación, estaciones meteorológicas para la precipitación y 13 para la temperatura, con la cual nos permite conocer el estado de la temperatura y precipitación en el lapso de tiempo del periodo de muestreo 2009-2016. Para esto se consultaron también, como las bases de datos de las estaciones meteorológicas estaban incompletas, se consultó la misión de Tropical Rainforest Measuring Mission, la misión de medida de la precipitación tropical, para completar la base de datos. Se utilizó una interpolación IDW para conocer para la generación de isotermas. La sensibilidad se llevó a cabo mediante el muestreo de salinidad, pH y redox, el cual se llevó mensualmente dentro de la zona de estudio. Para medir el pH y el redox se utilizó un medidor multiparamétrico y para la salinidad un refractómetro. Seguido de esto se hizo el cálculo de la vulnerabilidad climática potencial mediante el modelo Lockyer de impacto potencial basado en la sensibilidad. Este es nuestro modelo, el cual va a conjugar tanto el componente de exposición como el de sensibilidad, como lo vimos anteriormente en esta diapositiva. Y posteriormente se van a hacer la selección de los escenarios climáticos para saber en cuánto va a cambiar el impacto potencial basado en sensibilidad. La zona de estudios de la Reserva Biosfera de los Petenes. Esta es un oasis en cuanto a fauna y flora en la zona. Aquí encontramos 4 especies de manglar, como bien los decía. Rhizophora mangle es la más abundante. Es un área importante para la conservación de aves silvestres, es una región prioritaria terrestre e hidrológica, y también es un sitio Ramsar. Entonces la importancia de esta zona es
bastante. La zona se dividió en dos sitios de muestreo, que es Petén Eyac, ubicado más al norte de la reserva, y Petén Río Verde, ubicado más al sur. Dentro de cada parcela se hicieron 10 puntos de muestreo, en los cuales se tomó cada una de las mediciones que les había comentado para el exponente de sensibilidad. 2 en la orilla, 4 en el bosque de la orilla y 4 en el manglar interno. Aquí tienen la imagen de las parcelas y los puntos. Bueno, ya con esto, seguimos con los escenarios climáticos. Se calcularon los escenarios climáticos con información obtenida de INEC, con la cual obtuvimos el escenario regional de la península de Yucatán, pero después se hizo la escala menor para solo ubicar lo que estaban en petenes. Aquí la imagen de en qué posición se encuentra la reserva, pero pues no se ve. Entonces encontramos, si se ven, hay números con mayor tonalidad de negro, son los escenarios más fuertes. En todo caso, utilizamos 2 RCPs, el 4.5 y 8.5. 3 horizontes de tiempo, futuro cercano, medio y lejano, y se evaluó tanto temperatura y precipitación. Se hizo para cada uno de los dos sitios, tanto Petén Eyac como Petén Río Verde. El análisis del modelo potencial LUGIT lo que nos va a dar es el grado de sensibilidad de la variable dependiente. Nosotros determinamos que la variable dependiente son los parámetros físico-químicos, tanto la salinidad como el pH y el redox. Ante el componente de exposición, como lo mencionamos, es la temperatura y la precipitación y otras. Aquí nosotros nos limitamos a evaluar solo temperatura y precipitación porque son los datos que encontramos con bastante datos, con unas normales climáticas bastante amplias, pero lo ideal es que también existieran otras mediciones tanto de nivel del mar, por ejemplo, evaporación, inundación, mareal. Lo que nos va a dar este modelo nos va a dar 2 coeficientes de sensibilidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que es la variación porcentual de la variable dependiente con respecto a la variable independiente. Es decir, nos va a decir qué tanto va a variar la salinidad, el pH y el redox en función de la temperatura y la precipitación. Esto va a ser una relación 1 a 1 en %. Entonces, ya con estos betas, nos va a dar un beta de temperatura y nos va a dar un beta de precipitación, o sea, la sensibilidad a la temperatura y a la precipitación. Estos dos se van a sumar porque asumimos que va a ser un efecto combinado de ambas variables. Con lo cual obtuvimos los siguientes betas para cada una de los parámetros físico-químicos. Las que están subrayadas ahora sí que en amarillo, fosforescente, son los que resultaron con mayor coeficiente de sensibilidad. Es decir, para el escenario, por ejemplo, el primer escenario, el CNRMC5, este es el aumento en por ciento con respecto a lo que maneja el cambio de temperatura y precipitación en este escenario. El CNRM5 va a haber una reducción del menos 2.6% de redox, una reducción del menos 10% de pH y un aumento del 2.31% en salinidad. Igual en el caso de Petén Río Verde. Son los totales que se le van a sumar en porcentaje al valor base de la salinidad, del pH y del redox. Al final lo que hicimos fue cuánto equivale el porcentaje mencionado acá con respecto a un valor base. En la tercera columna donde dice base 09016 son los datos que se obtuvieron durante el muestreo de sensibilidad. Entonces, si ya tenemos el dato de, por ejemplo, el subrayado de menos 9, ¿cuánto equivale? Entonces ya se suma o se resta según el caso de la variable. Aquí tenemos el caso de la variable pH, en donde se restan del valor base original porque asumimos que el agua intersticial se va a acidificar. Entonces son pHs más pegados a 0. Esto se hizo para cada una de las variables físico-químicas, para cada horizonte de tiempo y para cada zona sitio de muestreo. Aquí les muestro, por ejemplo, de salinidad, de pH. Aquí tenemos, por ejemplo, y los números marcados en negro son el escenario que resultó con los valores más altos o más bajos, dependiendo del caso. Con esto se construyeron unos scatter plots en donde podemos, como tal, estas tablas no nos dicen nada. Para entender la actualidad o la situación que guarda Rhizophora mangle con respecto al cambio climático, tenemos que conocer los límites máximos y mínimos de tolerancia de la especie.
los cuales fueron calculados con ayuda de la doctora Gras, que ella es la experta en manglar en la zona, entonces nos proporcionó ayuda en este sentido. Nos apoyó con los límites máximos de tolerancia para la especie. Entonces podemos ver que en el eje, cada uno de los iconos aquí significa la posición que guarda cada escenario con respecto a los valores de salinidad. En caso de salinidad en Petén y Yaak, en cada sitio de muestreo se tuvo que dividir en dos franjas. ¿Por qué? Porque en cada franja el manglar es de diferente tipo fisionómico. Por ejemplo, en la franja 1, en Yaak, el manglar es tipo borde, pero en la franja 2, el manglar es de tipo borde cuenca matorral, disculpen. Entonces, los límites de tolerancia son diferentes en cada uno de las franjas. Entonces, podemos ver que la salinidad tiende a aumentar. Si bien se encuentra dentro de los límites, esto no implica que el hecho de que está aumentando y que hay, por ejemplo, el escenario GFDL, que es el rombito rojo. El rombito rojo se está alejando y se está acercando peligrosamente a su límite máximo de tolerancia para la franja 1. Pero si vemos en este caso la franja 2, esta franja tuvimos un hallazgo. Estos datos no son reales para Rhizophora mangle. El detalle es que en esta franja hay una sucesión entre Rhizophora mangle y Avicennia germinans. Y Avicennia germinans es una especie altamente tolerante a la salinidad. Esta alcanza hasta 90 UPS, mientras que Rhizophora alcanza hasta 60 como máximo. Entonces, si vemos los límites, está en 55, entonces está muy cerca de su límite de tolerancia máximo para la especie. Entonces, en esta franja del mangle interno, Rhizophora está en gran riesgo de perderse. Ahora vamos el ejemplo del potencial redox en Río Verde. También de la misma forma se dividió en dos franjas, franja 1 y franja 2, igual, es mangle tipo borde y mangle tipo cuenca matorral. Aquí vimos que el redox, si bien está fuera de su límite mínimo de tolerancia, o máximo, como lo quieran llamar, porque el mínimo sería, como va en negativo, en este caso está fuera del límite máximo de tolerancia. Y de hecho ocurre un caso curioso. Varia literatura nos dice que entre menos 250 y menos 220 y menos 350 milibares ocurre un caso curioso en donde el manglar deja de ser reservorio de carbono y todo el carbono que tiene almacenado lo empieza a liberar mediante la liberación por los espacios intercelulares de la planta. Entonces, todo el carbono que tiene almacenado lo empieza a liberar a este potencial redox. Entonces, no solo compromete la salud del manglar como tal en este sitio, sino también compromete de los demás porque va a aportar CO2 del que ya hay, además del que ya hay en la atmósfera. Y este es como que el punto principal a lo que queríamos llegar en esta investigación, que el potencial redox es una de las variables más importantes que se debe considerar, porque no solo afectará a la salud, sino también va a afectar a las demás parcelas y a las demás especies. Bueno, también hicimos una comparación de Petén Río Verde y Petén Yaak en cuanto al pH, y vemos cómo, si bien hasta los niveles son diferentes en cada uno, en los dos casos tiende a acidificarse. El mangle interno es el que se acidifica a mayor escala que con respecto al mangle interno. Y vemos que nuevamente el escenario GFDL es el más drástico. Aquí tenemos que tener en cuenta que en Petén Río Verde, que es en este caso la parte de acá, se acidifica más rápido por el hecho de que está cerca de una comunidad, está cerca de un dren, también está cerca de una carretera. Entonces todo eso la contaminación hace que se modifique el pH. Entonces por eso hay mayor niveles de pH en ácidos. Y bueno, como algunas conclusiones que hemos tenido hasta ahorita es que el Rhizophora mangle es altamente vulnerable a las variaciones en potencial redox, en salinidad y pH en la franja interna del manglar. Que los escenarios GFDL y HADGMS 8.5, que son los escenarios con mayor cantidad de emisiones, son los que tendrán mayor influencia sobre las variables fisicoquímicas estudiadas.
También que los niveles de salinidad son muy diferenciados en la franja 1 y franja 2 en cada una de los dos sitios de muestreo. ¿Por qué? Porque son una zona de transición entre bosques de Rhizophyra mangle y matorrales de Avicennia germinans, ambas especies con una capacidad de tolerancia a la salinidad muy diferente. Pero no podíamos descartar la franja 2 porque sí había presencia de Rhizophyra mangle, entonces lo tuvimos que agregar. Y hay una tendencia a la acidificación en todas las franjas del sitio de muestreo, y que Petén Río Verde es la zona más vulnerable a la pérdida de Rhizophyra mangle, debido a la presencia de la carretera y sobre todo, más que nada, al impacto antropogénico que hay en la zona. Y también quería señalar que es importante para este tipo de investigaciones que haya muchos datos en calidad y cantidad. Necesitamos considerar muchas otras más variables porque este es un sistema complejo, con muchas variables involucradas. Entonces, para darse certidumbre a este tipo de proyectos necesitamos muestreos con unas normales de tiempo bastante grandes en cuanto sobre todo principalmente al aumento del nivel del mar, la inundación mareal y la evaporación y radiación solar. Con esto nos ayudaría a fortalecer el modelo y con el cual se daría certidumbre a los resultados obtenidos. Y bueno, el objetivo principal de este estudio es como ejecutar un análisis preliminar en cuanto al impacto del cambio climático sobre los ecosistemas y guiar a los tomadores de decisión en cuanto a identificar y visualizar cuáles son en dónde está la principal amenaza hacia los manglares, con lo cual todos los esfuerzos y todos los recursos los esfuerzos serían dirigidos a subsanar los problemas sobre ellos. Y eso sería todo y muchas gracias.